¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto en este viernes 10 de enero del 2025. Dos temas para entrevistas. Hablaremos sobre los trabajadores civiles, los trabajadores públicos. Son un poco más de 1,5 millones. Estará el presidente de Servir justamente esta noche, Guillermo Valdivieso, para contarnos más detalles. Pero además también sobre la reforma educativa. Y por eso conversaremos también con el presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano. Pero antes vamos a conocer los titulares de esta noche. La puesta a flote de las nuevas patrulleras marítimas Río Guarmey y Río Nepeña simboliza el primer lugar, la mejora de nuestra capacidad para construir embarcaciones de gran valor y a su vez nuestro firme compromiso con la defensa del mar, la protección de nuestra costa y la seguridad. El tema del oficial mayor, él dijo que lo va a hacer en consenso con los demás miembros de la mesa directiva. Creo que corresponde en todo caso que él haga la consulta a los demás miembros de la mesa directiva y esperemos que los otros miembros de la mesa directiva también coincidan en que el señor tiene que dar un paso al costado. A mi familia, a mis seres queridos, amistades. Mi suegra falleció en Venezuela, no pudimos estar con ella por negligencia médica, falta de medicamentos y pedimos justicia. Ya no lo queremos más, queremos regresar a casa, queremos nuestra Venezuela libre. Bien, vamos de inmediato con las entrevistas luego de los titulares. Decíamos en la presentación que hay más de 1,5 millones de servidores civiles en el Perú. ¿Cómo están distribuidos? ¿Qué beneficios tienen? ¿Hacia dónde se apunta? ¿Sigue siendo la meritocracia el principal, digamos, eslabón para los servidores públicos? Vamos a hablar esta noche sobre este tema y mucho más con el presidente de Servir, don Guillermo Valdivieso Dávila. Señor Valdivieso, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por este espacio para poder estar atento a tus inquietudes. Ustedes han trabajado toda una data de los trabajadores públicos, trabajadores del Estado. Así es. Todos los años la Autoridad Nacional de Servicio Civil, como ente rector del Sistema de Gestión de Recursos Humanos, publica las características del servicio civil peruano, ¿no? En esta oportunidad hemos cumplido precisamente con ello, hemos publicado este estudio el 30 de diciembre y mantiene, digamos, la misma línea respecto del crecimiento del aparato, de lo que significa el volumen de recursos humanos en el Estado. Hay ciertamente algunas particularidades, en particular, por ejemplo, los servidores CAS representan un componente siempre importante, exceptuando el grupo de los servidores de las carreras especiales, representan cerca del 45%. CAS, ¿no? Contrato Administrativo de Servicios. Así es, los servidores del régimen CAS, el Contrato Administrativo de Servicios, ¿no? Digamos, es la mayor parte de la torta. Es un componente importante, ¿no? Además de los regímenes 276, del régimen 728 y un porcentaje menor del régimen del servicio civil, ¿no? Que es el proceso en el que estamos abocados. Ahora, para ¿no? que la gente que nos está viendo entienda, cuando hablamos de servidores públicos estamos hablando de trabajadores para ministerios, Poder Ejecutivo, Legislativo, gobiernos subnacionales, regiones y municipios. Así es. Hablamos de los servidores civiles que tienen una vinculación con el Estado, que desarrollan una función pública en los 3 niveles de gobierno, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el ámbito del Poder Legislativo, el Poder Judicial, los aspectos de orden administrativo, los gobiernos regionales y locales y los organismos constitucionalmente autónomos. Usted nos decía que prácticamente las cifras se han mantenido, o sea, no ha habido un crecimiento ni una disminución en cuanto al aparato público. Ha habido una reducción pequeña en el ámbito de los servidores CAS, por ejemplo, ¿no? De los 375.000 que ha bajado a 370.000 más o menos aproximadamente, ¿no? Esto lo más probable es que precisamente producto de los procesos de migración que vienen ocurriendo los servidores CAS a otros regímenes, ¿no? El régimen de servicio civil como el régimen 728 por lo general, ¿no? El régimen de los servidores del ámbito privado, ¿no? Ahora, hay una enorme dispersión de normas también laborales justamente en el Estado. ¿Hacia dónde se apunta desde la autoridad que usted dirige? Qué interesante lo que preguntas, Ricardo, porque precisamente en la línea de proteger los derechos laborales y de generar igualdad en el ejercicio de la función pública, pero además del respeto a los derechos de los servidores, es que hemos recientemente prepublicado un nuevo reglamento, o mejor dicho, una actualización de un reglamento del régimen de contratación administrativa de servicios
que se publicara en el año 2008 y que la idea es actualizarlo acorde a la legislación actual, ¿no? Correcto. Originalmente el régimen CAS contemplaba precisamente únicamente el hecho de tener servidores bajo un contrato determinado, un tiempo determinado. Con la aprobación de la ley 31-131, los CAS se han transformado, convertido en contratos de naturaleza indeterminada. Y eso no estaba reflejado en el reglamento del 2008. Y además habían sentencias del Tribunal Constitucional que ratificaban un poco este aspecto. Entonces fue una decisión institucional el lograr que, así como los servidores 2728, los servidores 276 y los servidores del régimen del servicio civil tienen determinados derechos vinculados a su naturaleza permanente e indeterminada, lo propio era hacer lo mismo con los servidores CAS, acorde a la ley 31-138. Y eso mereció que después de cerca de 12 años hayamos considerado la aprobación o la formulación de una propuesta que ha sido prepublicada el 20 de diciembre. Ahora, creo que ya venció el plazo para que se entreguen aportes y sugerencias, el 4 de enero. El Ministerio de Justicia establece en sus normas que la prepublicación de normas es por 15 días. Correcto. Esto venció el 4 de enero, ¿no? Ya. En este tiempo hemos recibido cerca de 1.500 comentarios de diversos actores, servidores civiles, entidades públicas, jefes de recursos humanos, y estamos en un proceso de recojo de esos aportes. ¿Hacia dónde apunta este reglamento? El reglamento apunta precisamente a lograr, dentro del criterio meritocrático, lograr esta equidad en el ejercicio de los derechos laborales, al igual que ocurre, como decía, en el régimen 728 y 276. Permite, por ejemplo, que los servidores que antes no podían ser, los servidores CAS, que antes no podían suspender su contrato administrativo para poder ser designados como funcionarios o directivos de confianza porque tenían un contrato por tiempo determinado, ahora sí lo pueden hacer. La posibilidad de que también desde el ámbito de la gestión de los recursos humanos, las oficinas de recursos humanos puedan, por acuerdo con los servidores, poder desplazar también para el ejercicio de estas funciones dentro de la entidad o a otras entidades, ¿no? Aspectos que, como menciono, ocurren en otros regímenes y que no ocurrían por naturaleza determinada que el régimen tenía anteriormente. Hablamos de beneficios. Así es, básicamente. Ahora, básicamente. cuando se habla de servir, los sindicatos miran con alerta. Se habla siempre de que la norma de pasar al servicio civil implica despidos en muchos casos. ¿Esto es así? No, no es así, Ricardo. Y qué bueno que me lo preguntas porque creo que también este es un espacio para poder aclarar aquello que se viene diciendo con respecto al reglamento, o el proyecto del reglamento que estamos presentando a los servidores civiles y que esperamos pueda aprobarse conforme al procedimiento normativo en el Poder Ejecutivo. De lo que se trata es que este reglamento reconozca los derechos laborales ni los vulnere. Ya. ¿Correcto? Los servidores CAS tienen, por naturaleza, conforme a la ley 31-131, una naturaleza indeterminada y eso se está respetando. Este reglamento no procura, ni establece, ni pretende en lo más mínimo generar despidos. Por el contrario, la idea es que los servidores CAS tengan los mismos derechos que los demás servidores civiles que trabajan o que desarrollan una función pública en el Estado. Ahora, ¿cuántas empresas públicas ya están acogiéndose a lo que significa el servicio civil? Tenemos en el Poder Ejecutivo, se publicó un decreto legislativo, el 1602, que estableció una progresión para el tránsito de las entidades a la ley del servicio civil en la línea de ordenar, como yo digo siempre, ordenar la casa. Establece que las entidades tengan sus instrumentos de gestión ordenados de tal forma que identifiquen cuántos servidores debieran tener en una entidad para cumplir eficientemente los servicios públicos que cada entidad pública desarrolla. ¿Qué pasa si hubiera excesos? Si hubiera, no es que puedan haber excesos, porque lo que se trata es que cada servidor pueda lograr cumplir una determinada función y precisamente el cuadro de puesto de la entidad, que es el instrumento que agrupa a todos los servidores, identifica cada uno de los regímenes respetando su condición. El tránsito de los servidores, yo lo he mencionado muchas veces, es un tránsito voluntario, ¿correcto? Ha sido, es y seguirá siendo voluntario, Ricardo. De tal forma que este reglamento CAS no
altera en modo alguno el hecho del tránsito voluntario a la ley de servicio civil. De tal forma que si para un servidor CAS el tránsito no le es atractivo, pues se mantiene en su régimen CAS, que es de naturaleza indeterminada, y además tendrá ahora con este reglamento derechos iguales en el ámbito que como ocurre en el ámbito del 276 y en el régimen 728. Correcto. Ahora, no todas las empresas públicas forman parte, digamos, están bajo los alcances de servir, porque hay algunas dependencias, como el Congreso concretamente, que no se ajusta justamente a lo que es este proceso de modernización, de, como usted lo explica, de mejoramiento de la calidad del servidor público. O sea, lo que se apunta es a tener un servidor que más allá de temas políticos sea justamente un servidor de carrera. Hay una idea equivocada respecto de lo que significa la ley del servicio civil, que contempla un régimen, y la ley del servicio civil que en su componente también regula el sistema administrativo. El Poder Ejecutivo, en la ley 29.158, contempla un conjunto de sistemas administrativos que son transversales en toda la administración pública. El sistema administrativo de gestión de recursos humanos es efectivamente transversal, como el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería, el sistema de inversión pública. El sistema de recursos humanos también es un sistema administrativo transversal y es aplicable para todas las entidades de la administración pública. Eso no impide que en el ámbito del régimen laboral, en donde se atienden los derechos y obligaciones de los servidores, cada entidad pueda determinar qué régimen, y por eso mismo existe un régimen 276, un régimen 728, un régimen CAS y el régimen de la ley de servicio civil, que estamos nosotros en procura de motivar a los servidores para que puedan incorporarse a ese régimen, porque es un régimen que genera mucho más beneficios que los regímenes que he mencionado. Pero insisto, el tránsito es voluntario, de tal forma que si los servidores consideran que sus regímenes actuales son los que consideran puede darle mayores ventajas, pues están en toda la libertad de mantenerse en ellos. Durante meses atrás se han presentado proyectos de ley justamente que buscan, digamos, frenar este proceso que se está desarrollando a través de la Autoridad del Servicio Civil, ¿verdad? De varios, 1 o 2 proyectos de ley que están todavía en el Congreso que buscan desactivar servir. ¿Ustedes han conversado ya con los parlamentarios para, digamos, explicarles los beneficios de formar parte del servicio civil? Sí, justamente a partir de este dictamen de la Comisión de Trabajo que se dio en el año pasado, en el mes de mayo, si bien recuerdo, iniciamos un proceso de diálogo con congresistas, con los sindicatos, con las centrales sindicales, con los servidores civiles, con los jefes de la Oficina de Recursos Humanos, con todos los actores involucrados, Ricardo, respecto de lo que significa el sistema administrativo y el régimen de la ley de servicio civil, que es un régimen que apunta a la modernización. En esa línea hemos estado trabajando, y lo que hemos mencionado es, no podemos retroceder, no podemos dejar de atrás todo lo que se ha avanzado, que si bien es cierto para algunos puede haber sido poco, para nosotros es significativo porque apunta a una modernización del aparato público hacia lograr servicios públicos de calidad. Si tenemos servidores civiles de calidad, talentosos, vamos a poder lograr servicios públicos a la ciudadanía que impacten de manera positiva en la vida de las personas. Y eso es un proceso en el que hemos insistido mucho. Reconocemos que la ley tiene que tener mejoras, no está tallada en piedra, y por eso estamos precisamente en un proceso para establecer mejoras a la ley de servicio civil, porque consideramos que es una ley que precisamente en la línea de lo que además han señalado organismos internacionales como la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, es un sistema y es una normatividad que nos ayuda precisamente a lograr un Estado moderno, un Estado que pone como centro de atención al ciudadano para lograr mejores servicios públicos. Volviendo al tema del reglamento del CAS. Sí. Ya se han recibido cerca de 1.500 propuestas, nos explicaba usted. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es precisamente recoger esas propuestas y hacer una evaluación de aquellos aspectos que corresponde atender, aquellos que puedan acogerse parcialmente o aquellos que no puedan acogerse. En cada uno de esos casos nosotros hacemos públicas las razones por las cuales se ha acogido, no se ha acogido o se ha acogido parcialmente. Este aspecto, Ricardo, es muy importante porque
visibiliza por primera vez en la historia de la aprobación de este tipo de reglamentos una vocación de transparencia que hemos tenido en el proceso de desarrollo de esta norma. Con las centrales sindicales, por ejemplo, con las 5 centrales sindicales, con la CEP, con FETEP, CITE, CTE y UNACE, hemos tenido un proceso de diálogo permanente. Les presentamos nuestras ideas y fueron expuestas para recoger las suyas. Preparamos un proyecto, el proyecto que fue publicado el 20 de diciembre y luego los hemos invitado para, en función de esa propuesta, recoger también sus aportes. Y eso nos va a permitir que, una vez determinado el recojo de aportes y las observaciones que podamos acoger y aquellas que no, debidamente sustentadas las razones por las cuales se acogen o se acogen parcialmente, podamos también comunicárselas. De lo que se trata, y se los he dicho siempre a las centrales sindicales, es que mantener un diálogo permanente en la línea de buscar un encuentro común hacia lo que perseguimos como Estado. Correcto, eso es interesante, ¿no? Y todo basado siempre en el tema meritocrático. Por supuesto, por supuesto. De lo que se trata es precisamente el Estado, para lograr servicio público de calidad, tiene que destacar, recoger, seleccionar a los mejores y retener el talento a los mejores. Y por eso también es importante desarrollar toda la parte de capacitación. Claro. Así es. Usted ha dicho algo importante, retener al talento, porque muchas veces migra, ¿no? O se va al sector privado o se va afuera. Así es. Es parte de esa retención, es hacer atractivo precisamente el servicio civil a través de procesos de capacitación, a través de procesos que puedan incidir en una mejora de las compensaciones, como lo que actualmente contempla la Ley de Servicio Civil, y es una de las razones por las cuales procuramos motivar a los servidores para que ingresen a este nuevo régimen, que es un régimen económicamente más atractivo. El tema de la capacitación resulta fundamental, Ricardo, claro. Y hemos aprobado precisamente el decreto legislativo de 1682 que fortalece la escuela, y con eso vamos a empezar. Tenemos como meta más de 100.000 servidores capacitados para el año 2025. Es un reto que nos hemos planteado. Correcto. Y que vamos a desarrollar de manera muy intensa. Perfecto. Don Guillermo Valdivieso Paiva, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias, Ricardo, por ese espacio. Reiterar nuestra plena disposición, el diálogo con los servidores civiles, con los sindicatos, en la línea de buscar un servicio civil que avanza, un servicio civil de calidad, un servicio que procure servicios públicos de calidad también para los peruanos. Perfecto. Muchísimas gracias al presidente ejecutivo de Servir. Muy amable. Muchas gracias a usted. Vamos a ir a una pausa ahora, pero al retorno vamos a hablar de educación. Cómo se está trabajando justamente en mejorar la calidad educativa con la carrera pública magisterial y proyectos educativos en las regiones. Con eso y más, retornamos. Volvemos para hablar de educación, eje y pilar central para el desarrollo de un país. El Consejo Nacional de Educación acaba de entregar un último informe sobre la reforma magisterial. Avances, perspectivas, pero también hace algunas recomendaciones. Y por eso hemos invitado al presidente del Consejo Nacional de Educación, don Luis Lezcano. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ricardo, muchas gracias. Yo quisiera comenzar por saludar siempre las invitaciones que haces al Consejo Nacional de Educación, que visibilizan los avances que tenemos en la educación del Perú. Muchísimas gracias. Como medio público es además parte de la finalidad justamente que tiene que hacer un medio del Estado como TV Perú. Así es. Perfecto. A ver, este último informe que han evacuado, ustedes trabajan muchísimo, están muy siguiendo justamente el tema de la educación de manera detallada. Reforma magisterial, ¿cuánto se ha avanzado o hay, digamos, algunas observaciones que tienen que hacer? Permite que aborde el tema señalando en primer lugar que este es un asunto que forma parte de las actividades que hemos venido desarrollando en el año 2024. Correcto. Nosotros en el Consejo estamos absolutamente satisfechos de lo que hemos logrado en el 2024 y de las perspectivas que hay para el 2025. Fundamentalmente alrededor del proyecto educativo nacional y porque a partir de ahí se han construido herramientas muy importantes como por ejemplo el sistema de seguimiento del proyecto educativo nacional que hace justamente visibilizar a través de reportes nacionales y de reportes por cada región cuál es la situación que tenemos en el Perú. Esa información es relevante. Además, tenemos un observatorio que hemos construido en el 2024 a la mano para cualquiera que tenga interés en conocer información actual y relevante sobre lo que ocurre en el país. Eso
sumado a lo que hemos conseguido de las 26 regiones que tenemos en el Perú, 17 ya cuentan con una política regional alineada al proyecto educativo nacional que nosotros trabajamos. 2 regiones, Cusco y Ayacucho, que están por aprobar sus proyectos educativos y ahora estamos pensando en una implementación. En ese marco hemos trabajado también documentos, digamos, en el aspecto académico, en la construcción de documentos importantes en el área de la educación básica, en el área de la educación superior tecnológica y en la universitaria. Este documento, el de la carrera pública magisterial, es un documento que nace al interior del Consejo de una mesa permanente, de una comisión permanente a cargo de la Comisión de Educación Básica, que trabajó a través de una mesa interinstitucional con una serie de actores que son expertos en educación básica y han mirado la carrera pública magisterial, no solamente con una situación actual, es decir, y mirando lo que hay que hacer a futuro, partiendo desde un tema histórico del año 1950. Ha sido un trabajo muy sesudo que ha reflejado este reporte. La finalidad de la carrera pública magisterial es contar con mejores docentes para mejor calidad educativa, ¿verdad? Correcto. Estamos logrando este tema meritocrático porque se crearon varios niveles, ¿verdad? ¿Cuánto hemos avanzado o nos hemos detenido un poco? No, yo diría que hemos avanzado y que hemos avanzado no necesariamente en estos años. Hemos avanzado históricamente en el año 2007, se creó la ley de la carrera pública magisterial, ya se miró la meritocracia como un elemento importante a través del tema evaluativo para tener mejores profesores. Se mejoró con la ley de reforma magisterial en el año 2012, que reunificó el sistema de la meritocracia y se establecieron 8 escalas salariales. Entonces ya hubo una estructura mucho más adecuada para fomentar una carrera docente en escalas, con ascensos, con promociones y con bonificaciones. Eso se ha avanzado, pero eso requiere, Ricardo, de que se pase por una estructura, por un proceso meritocrático a través de la evaluación, y es en donde han habido algunos inconvenientes precisamente de parte del Congreso de la República, que ha querido meter por la puerta, que ha logrado meter por la puerta falsa a docentes que no han pasado por esa estructura que te estoy explicando. ¿Cuánto afecta esto? Bueno, eso lo vamos a nosotros a evaluar. ¿Qué porcentaje de maestros han beneficiado, digamos, del total? Nosotros tenemos un estimado al 2023 de una población cercana a los 560.000 maestros en educación básica y superior tecnológica. ¿En la escuela pública o también en la escuela pública? Pública solamente. De esos 560.000, aproximadamente 400.000 pertenecen a la básica. Ya. Y de esos 400.000, aproximadamente el 55% está con, un nombramiento de acuerdo a la carrera pública magisterial. Son 300.000 que están en la educación básica propiamente, entonces nos queda todavía un porcentaje importante para que pasen por esta carrera pública magisterial y para que sean nombrados como se debe. ¿Se está reivindicando la labor del docente con esta norma? Sí, porque no solamente se mira el aspecto, propiamente evaluativo o de desempeño del docente, se están mirando escalas salariales, se está proponiendo que estos nombramientos se hagan anualmente hasta cubrir el porcentaje de profesores que necesitamos, ese 45% que falta. Y esto además con incentivos y escalas salariales en las que están más arriba todavía faltan concursos para que puedan cubrirse esas vacantes y son las que mayor ingreso producen a los docentes. ¿Podemos decir que el profesor tiene mayor capacidad económica que hace 10 o 20 años? Definitivamente, sí, existe eso, aún insuficiente, como las remuneraciones del Estado en términos generales, pero se está avanzando y creemos que esto todavía puede escalar más. Los reclamos sindicales de un inicio ya son entendidos, ya los sindicatos como SUTEP, que es una organización muy seria, entiende perfectamente que esto tiene que obedecer a una estructura bien pensada y gradual, y claro, eso con el cumplimiento de los salarios que se han prometido a los docentes. Ahora, ¿esto cómo va de la mano también con la calidad educativa, con la mejora justamente del producto que son nuestros alumnos? La meritocracia tiene un componente muy relevante,
que no solamente se aplica para docentes, sino se aplica para instituciones educativas, y es el tema de la evaluación. La meritocracia permite que el docente tenga una evaluación estructurada, una evaluación por etapas, y esa evaluación permite que los logros de aprendizaje, que es uno de los factores en los que estamos nosotros diagnosticados por debajo, pueda crecer. Es una evaluación que al final se produce y redunda en beneficio de los estudiantes. Ahora, el Consejo Nacional de Educación está también impulsando proyectos a nivel regional. No solamente eso, nosotros no solamente impulsamos los proyectos, acompañamos los proyectos, y ahora estamos entrando en una etapa de concluir con la aprobación de los proyectos y de acompañamiento en la implementación de los proyectos, y no solamente de los proyectos regionales, de los proyectos locales. Yo estoy viajando a fin de mes a Sechura, a Piura, para reunirme con la UGEL de Sechura y para que se haga la presentación del proyecto educativo, ya no nacional, ya no regional, local. Es un trabajo efectivamente amplio, pero ya estamos avanzando en esa etapa. Correcto, es decir, hay un trabajo entonces minucioso a nivel del interior del país del cual ustedes están impulsando. Por eso necesitamos de una dinámica muy importante, de establecer relaciones con los gobernadores regionales, cosa que estamos haciendo. Ya nos miran como una entidad que ayuda, que apoya, y entonces estos espacios de acompañamiento se están visibilizando muchísimo en todo el país. ¿Cuándo podremos decir que ya la educación va en mejora o estamos hacia ese camino? Sí. En que, digamos, calidad, mejoras económicas y que, por cierto, esto redunde en los resultados de las pruebas que se hacen internamente. Sí, Ricardo, estamos en ese camino y esperamos que las gestiones que nos sucedan continúen como lo estamos haciendo nosotros con gestiones, con documentos como el Proyecto Educativo Nacional, que tienen una vida al 2036, una proyección al 2036, para que se generen estas políticas y se implementen con consistencia para lograr lo que queremos. Perfecto. Don Luis Lejano, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí. También. Muy amable, el presidente del Consejo Nacional de Educación. Gracias. Muy gentil. Nos vamos, pero no se muevan porque ya está Eric Guerrero para contarnos las últimas noticias al cierre. Buenas noches, volvemos el lunes.